Abrir nuestra Biblia en Tito, capítulo 2. Vamos a leer la palabra del Señor, versículo 1 y 2. Como título, le puse la sana doctrina vivida en el hogar. Tito, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos en esta noche, en el nombre de Jesús, porque nos permites estar en tu casa, a pesar de las inclemencias del tiempo. Señor, nuestro corazón está inclinado hacia ti para adorarte, para glorificarte, para conocerte. Señor, háblanos en esta noche, queremos que tú nos hables al corazón. Necesitamos que tú nos hables, Señor, que nos transformes a la imagen de tu Hijo. Te honramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el capítulo 1 ya lo pasamos, estábamos recordando o el capítulo 1 relata, mejor dicho, cómo sería mi relación con Dios y mi relación con la iglesia local, ¿no? Y el capítulo 2 habla más que nada mi relación con mi familia o en el hogar, ¿no? Y una vida familiar exitosa es una familia que practica la sana doctrina. Exitosa no me refiero a que alcanza todas sus metas y cumple todos sus sueños, sino que no que conquista todas las cosas que este mundo le quiere dar. No me refiero a eso, sino que no hay nada más exitoso que una familia pueda disfrutar que vivir el Evangelio completo y pleno, que puedan vivir bajo la perfecta voluntad de Dios. Eso, según la Biblia, es una familia exitosa. Una familia que adora a Dios, una familia que exalta al Señor con toda su familia. Y qué hermoso es poder tener a nuestros hijos en la iglesia que puedan exaltar a Dios, glorificar a Dios, conocer a Dios. Pero todo empieza en el hogar. En el hogar empiezan las malas enseñanzas, pero también la sana doctrina. Cuando Dios y el Señor viene a nuestra vida, hay costumbres que debemos dejar, que venimos arrastrando de nuestros familiares, de nuestra familia, de nuestros padres, y que el Señor a través del Evangelio nos enseña que debemos dejar. Ahora, el apóstol Pablo le da esta responsabilidad a Tito, la tengo con Timoteo, a Tito, le puse como primer punto el consejo de Dios o el mandato de Dios a Tito. Le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El consejo de Dios para nosotros, los creyentes, es que nos mantengamos firmes en la sana enseñanza, que seamos constantes en predicarla como también en vivirla. Esto debe ir amalgamado en nuestra vida. Debemos predicar y debo vivir. No es tratar de actuar el mensaje o tratar de jugar a ser evangélico. No, es hacerme hacedor del mensaje, es vivir el mensaje, ¿no? Y entonces el Señor le da esta responsabilidad a Tito. Tito tiene la responsabilidad como hombre o siervo de Dios de hablar todo lo que Dios te manda hablar. Nada más. Hacer la obra de Dios. Hablar lo que Dios te manda hablar. Nosotros decimos ser siervo de Dios o hijos de Dios, debemos hablar las palabras de Dios. No, el Señor Jesús decía, yo hago lo que a mi Padre siempre le agrada, ¿no? Y en San Juan en el capítulo 3, en el capítulo 17 dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo cumplió con todo lo que el Padre le mandó. Nosotros tenemos que orar y pedir al Señor para poder cumplir con su voluntad. Es necesario
que podamos hacer la voluntad de Dios. Este evangelio es un gran contraste entre las actividades corruptas de los falsos maestros. Por eso le dice lo que veníamos en el capítulo 1, que estos hombres eran contumaces, habladores de vanidades, versículo 10, y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Le dice, el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿No? Entonces, en contraste con todo esto, con estos falsos maestros, le dice, tú, Tito, debes hablar. Ellos deben callar, pero tú debes hablar. ¿No? Qué importante este mandato. Debemos hacer callar a la gente que tiene falsa doctrina con la sana doctrina. Y como le decía el jueves pasado, debemos ser valientes para eso. Que el Señor nos llene del poder del Espíritu Santo para poder hablar en este tiempo lo que Dios quiere, lo que Dios manda en su palabra. Amén. Poco amén, ¿eh? Pero tú, el encargo es personal. Tito, sos el responsable de que el sano evangelio corra y Dios sea glorificado. El apóstol Pablo quizás entendía que no iba a estar más, obviamente, el apóstol Pablo no iba a vivir eternamente, y confió en dos muchachos, en dos personas espirituales, en Tito y en Timoteo. Les confió el mensaje del evangelio. Ellos debían transmitirlo. Tú, Tito, como por así decirlo, eres el encargado de que el evangelio pueda seguir existiendo. Como algo así. Dios se vale de cualquier persona para hablar su palabra. Ellos eran los responsables de que el evangelio siga conociéndose a los demás. Ahora me pregunto, hermanos, ¿nosotros estamos haciendo eso? ¿Estamos haciendo que el mensaje se siga conociendo, el mensaje de Cristo? ¿Que el mensaje de Cristo sea divulgado? Porque este mandamiento no solo es para Tito, sino para nosotros también. Debemos hablar la sana doctrina. Debemos hablar la palabra de Dios. Tú eres el que debes hablar, como le decía, y ellos deben callar. Debemos callar con la palabra de Dios. Ellos deben callarse y nosotros debemos romper el silencio. Nosotros debemos hablar la palabra de Dios. No debe haber temor en nuestras vidas. Debemos hablar el mensaje. Es importante, hermano, es importante que en este tiempo nosotros podamos ser hacedores de la palabra. Es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos hablar las verdades bíblicas para que las personas puedan tener una revelación sólida en la cual basar sus vidas. Debemos hablar el mensaje para que la gente pueda tener un conocimiento sólido de quién es Cristo, de lo que es la doctrina, para que en eso puedan basar sus vidas. Juan Calvino decía, la sana doctrina jamás prevalecerá hasta que las iglesias sean provistas de pastores calificados que puedan desempeñar con seriedad el oficio de pastor. También decía, un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Es que son tan astutos estos falsos maestros que si no estamos firmes en el conocimiento de la palabra de Dios, nos pueden engañar. ¿Y hay tantos? Nosotros somos responsables en este tiempo de hablar la sana doctrina, de hablar la palabra de Dios. Es un peso terrible, hermano, el que llevamos sobre nosotros. El Señor nos encargó ese peso. Hay muchos que le da igual, pero debemos hablar la palabra de Dios. No debemos callar. Y en ese tiempo, interpreto que había dos clases de personas. Estaban los falsos maestros y los que hablaban la sana doctrina. Unos que tenían temor de Dios y otros que no tenían temor de Dios. Los que no tenían temor de Dios hablaban lo que ellos querían de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su entendimiento. Acompáñenme en Salmo capítulo 1. Un capítulo que lo podemos recitar de memoria quizás, pero que enseña tantas verdades de aquel que vive en el temor de Dios. Dice, esto es para todos, no para pastores solamente, no para
obispos, para diáconos, para la iglesia en general, para creyentes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que esta persona va a poder tener una vida fructífera cuando haga esto. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Qué exagerado. Qué fanatismo. Pero si hemos sido renacidos por la palabra de Dios, debemos vivir por la palabra de Dios también. En su ley medita de día y de noche. Y esto va a ser el producto de cuando nosotros empecemos a meditar la palabra de Dios y ponerla por obra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es así, nuestra vida espiritual debe ser fructífera. ¿Qué está pasando con el fruto? Con el amor, la paz, la benignidad, el amor uno con otros. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Eso es lo que van a recibir aquellos que no tienen temor de Dios. Lo dice la palabra. Y aquellos que van a meditar sosegadamente las Escrituras, aquellos que en su trabajo piensan, Señor, tú me hablaste en este versículo, están en cualquier lugar, están pensando continuamente las Escrituras. Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Sosegadamente, están pensando las Escrituras. Es una persona que ama la palabra de Dios, una persona que está centrado en Cristo, que busca glorificar al Señor, que busca hacer su voluntad. El Salmo 1 hace la verdadera distinción entre aquellos que tienen temor de Dios y aquellos que no lo tienen. Aquellos que tienen temor de Dios se van a centrar en la palabra, van a vivir la palabra, van a obedecer la palabra y van a hacer lo que dice la palabra, y lo que no dice la palabra también lo van a hacer. No murmurar, no levantar falso testimonio, eso es lo que no debemos hacer. Y el Señor nos va a guardar, nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza, pero debemos meternos en la palabra. Tenemos que ser como Tito, debemos meternos en la sana doctrina, debemos escudriñar la doctrina, debemos orar, buscar el rostro del Señor. Hay una advertencia, así como la semana pasada, el Señor continuamente nos advierte en toda la Biblia a no deslizarnos, a no caer, a no tropezar, a no tropezar a otros. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo de devoción, nuestro tiempo con Dios? ¿Lo estamos teniendo? ¿Estamos buscando a Dios o hay otras cosas más importantes? Hay una diferencia entre lo prioritario o lo urgente y lo primordial. Debe haber una diferencia. Y dice el texto, lo que está de acuerdo, lo que es apropiado, fomenta la clase de vida que refleja. Tito, no es lo que quieras o lo que vos quieras hablar, no es lo que a vos te parezca que sea mejor, es lo que aprendiste. Debe enseñar lo que le enseñaron, la sana doctrina. Es conforme a eso. La palabra acuerdo es la palabra prepo en el griego, que significa ser notable entre un número distinguido por una cosa. Lo único que debe ser notable y que debe marcar la diferencia en esta sociedad ingobernable es la autoridad de las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios reina y Él es soberano. Debemos hablar lo que aprendimos. Lo que aprendemos acá, debemos hablar. Debemos hablar. ¿Sabe que hasta ese tiempo los cretenses no tuvieron la oportunidad, o escucharon una parte del mensaje, pero no tuvieron la oportunidad de escuchar la sana doctrina? En todos estos años, estos hermanos, algunos hermanos, vivían de una manera impropia a lo que era ser un creyente,
Vivían como cretenses muchos, porque no había llegado la sana doctrina a sus vidas. Y qué importante, y qué cambio produce la sana doctrina en nosotros. Cuando llega Cristo con el Evangelio nos transforma, nos hace nueva criatura, y la gente lo ve, la gente lo nota. Con la sana doctrina, dice, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otros habían enseñado doctrina malsana, sin embargo Tito debe hacer lo contrario, sana doctrina. Es la enseñanza que produce cristianos sanos y equilibrados, que aceptan y viven en conformidad con la enseñanza de Cristo. El resultado de poder vivir en la voluntad de Dios, que es lo que describe el capítulo 2, es justamente, marcan estos aspectos importantes y testimoniales para aquellos que nos observan. Fíjese lo que dice el versículo 5. Debemos vivir la sana doctrina. Al final dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No sé, pero yo siento un peso terrible en mí como cristiano de poder vivir agradándole al Señor en tantas cosas que el mundo nos ofrece, nos quiere dar. Debe haber temor de Dios en nosotros. Y este temor de Dios viene por vivir la sana doctrina. Hay muchos que se excusan y no quieren venir a la iglesia por culpa de personas que no dan buen testimonio, porque no viven la palabra de Dios. No es una excusa delante de Dios, pero ponen eso como excusa. Si nosotros no vivimos la sana doctrina, la palabra de Dios va a ser blasfemada. Si nosotros no vivimos la sana doctrina, dice el versículo 8, dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Si nosotros no vivimos la sana doctrina, van a tener el derecho a señalarnos. Si nosotros no vivimos la sana doctrina, el versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. No vamos a poder adornar la doctrina de Dios. Entonces debemos vivir la sana doctrina. Debemos vivir lo que predicamos. Y no desde el púlpito, todos. Como lo dije, es el mensaje vivido en la familia. Ahí empieza el cambio. En el hogar, en la cabeza del hogar, en la esposa, en los hijos. Este capítulo en especial habla de cómo debería afectar la sana doctrina en la vida familiar. Habla de 5 clases de personas. El versículo 2 habla de los ancianos, el versículo 3 habla de las ancianas, el versículo 4 habla de mujeres jóvenes o casadas, el versículo 6 dice, exhorta asimismo a los jóvenes, después habla de los siervos, en el versículo 9. Todos estos aspectos Dios puede transformar al padre, a la madre, a los hijos, a las casadas, a los siervos. Dios transforma. Dios hace nueva criatura a cualquiera que ponga su fe en Cristo. Él hace la obra. Cuando vivimos la verdad, tenemos un testimonio lleno de buenas obras. Buenas obras. Y no es que la producimos nosotros. No es que hago para que me vean. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios actúa en nosotros, los creyentes. Y de esa forma actúa. Nos convence de pecado, nos advierte cuando estamos mal y nos hace tener amor por los demás, por el prójimo. Dios obrando nuestro a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, si vivimos un evangelio centrado en la sana doctrina, el resultado son buenas obras. Su doctrina malsana, diferente o contraste a lo que debía predicar Tito, fíjese lo que hacía la doctrina malsana de los falsos maestros. Trastornaban casas enteras,
sumidos en la borrachera, en la mentira, en el orgullo, en la adaptación del Evangelio de acuerdo a necesidades y circunstancias. Eso no era el Evangelio. Tito tiene que orar mucho, tiene que buscar el rostro de Dios y tiene que concentrarse en hablar todo lo que Dios le manda hablar. La sana doctrina comprende, si bien en este capítulo nos está hablando acerca de esto, pero sí está hablando de cómo se debe vivir en la familia. No habla de los 5 aspectos importantes que nosotros conocemos, que es la sola escritura, solo Cristo, solo gracia, sola fe o solo a Dios la gloria. Pero sí es importante que nosotros entendamos que nuestra vida debe estar basada en lo que dice la Biblia. Entonces vamos a entender que la escritura debe gobernar y es la suprema autoridad en la iglesia. Y lo debe ser en nuestra vida. Amén. Que Cristo es el único que puede otorgar salvación fuera de cualquier obra humana. Que la gracia es un don inmerecido de parte de Dios y que lo recibimos por amor, por el amor puro, por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra. Que la fe solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Y como resultado de todo esto, que entendamos que la Escritura es la palabra de Dios, que debo ser gobernado por ella, que no debo levantarme en contra de ella, que no debo decir, esto me parece a mí, no, es lo que dice la Biblia. Lo que te parece a vos, déjalo de lado. Lo que dice la palabra de Dios es eso. Que solo Cristo es el que me puede salvar, que solo la gracia inmerecida de Dios es la que me puede traer al camino del Evangelio, que solo la fe puesta en Él es por la que puedo tener la salvación. Y el resultado de todo esto es que Dios va a ser glorificado por mí, por usted. Usted va a glorificar a Dios. Usted va a exaltar a Dios. Cuando comprenda estas verdades, la familia cambia, nosotros cambiamos. Tu propósito como creyente, hermano y hermano en la iglesia, es que glorifiques a Dios. Tu propósito como creación es que puedas glorificar a Dios. ¿Podemos vencer con el mal el mal? No, no se puede. En Romanos 12:21 dice, sino que con el bien puedas vencer el mal. ¿Y cómo podía vencer el mal en la iglesia o en ese lugar en Creta, en las islas de Creta? Con la palabra de Dios. La única manera. Sana es la palabra limpio o en buen estado, saludable, incorrupto. Cuando ignoramos nuestra higiene, nos enfermamos. Tenemos un doctor que lo puede corroborar acá. Cuando no nos lavamos las manos para comer, podemos arrastrar alguna bacteria y demás. Y eso pasa cuando no hacemos esto en nuestra vida espiritual. Cuando no aprovechamos la sana doctrina que el Señor nos dejó para nuestra vida, nos enfermamos. Además, hasta podemos dejar de amar al Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es por un descuido de la sana doctrina. Por un descuido de la palabra de Dios. Por un después lo hago. En otro momento. El pueblo de Dios, dice MacArthur, debe conocer la verdad que conduce a la salud espiritual plena, no solo para agradar a Dios, sino también para tener un testimonio eficazmente con los no creyentes. ¿Cómo vamos a demostrar que el Evangelio es poder de Dios y nuestra vida sigue siendo la misma? Nuestra vida debe cambiar. Si Dios está en nosotros, nuestra vida debe estar cambiada. Tenía que pararse Tito en ese lugar, y decir todo lo que Dios le mandaba. Una vez le pregunté a un pastor cómo es que los hombres que eran torturados por Nerón y tantos hombres en ese tiempo, a muchos los echaban en aceite hirviendo, a muchos los mataban en el Coliseo, se cansaron de matar porque los cristianos se multiplicaban.
¿Y cómo es que pudieron resistir estas personas hasta la muerte y no negar su fe? Mataban a 10.000 y aparecían 20.000 que reconocían a Cristo como su Salvador. Y por el poder del Espíritu Santo. La única manera. El Espíritu Santo le daba la fuerza en ese momento para poder resistir y morir por Cristo. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Con el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Ahora pasa a hablarle a los ancianos. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ancianos es la palabra presbútes, que no es la misma que usa para los presbúteros, que es los ancianos encargados de iglesia, sino aquellos que están de edad avanzada. Un término general utilizado aquí para varones cristianos, o varones de edad. Zacarías dijo en Lucas 1:18, yo soy viejo. Decía, esta palabra es la misma. Filemón 1:9, perdón. Pablo dice, yo anciano también con ellos. Usa esta misma palabra. En Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez, que se halla en camino de justicia. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Como último, Pablo le dice a Timoteo, en señal de ternura, familia y respeto, no reprendas al anciano. Debemos animarlos a seguir. No debes hablarle ásperamente, sino con consideración y respeto. No hay muchos ancianos en este lugar. Ancianos sí, creo que hay más. Debemos respetarlos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Hay ancianos y ancianos. Ancianas y ancianas. Dios ama a los ancianos. Nosotros también debemos hacerlo. Necesitan de nuestro afecto. Necesitan que nosotros le demos nuestro cariño. Hay veces que no toleran el consejo de un joven, pero debemos dárselo si viene de parte de Dios. Yo tuve un tiempo con mi mamá en mi casa, lo tuve un tiempo mi papá, y lo observaba cuando iba a la iglesia, ya en sus últimos años, ya que había quedado viejo, viejo también, pero no tenía vista, había quedado sin visión, eso era lo que quería decir. Y sabe que se levantaba a las 3 de la mañana, yo me levantaba a las 5, a las 4:30 para ir a trabajar, y lo veía hincado en la rodilla orando, a las 3 de la mañana. Y yo aprendía de ese ejemplo. Eso que él era cristiano después que yo. Tenía un amor por Dios, y me acuerdo que lo llevaba a la iglesia del brazo, porque a veces que íbamos caminando, quedaba cerca de la iglesia, y un deseo de adorar a Dios, exaltar a Dios. Me acuerdo que quería anotarse siempre para estar sirviendo. Acá tenemos un hermano que siempre está dispuesto a servir, un hermano ancianito, que siempre cuando hablo con él me da una ternura, lo abrazo. Debemos cuidar a nuestros ancianos. Dios los ama, nosotros también. Estos tiernos hombres que están entre nosotros, que en ese tiempo estaban viviendo una vida desordenada, una vida que no agradaba a Dios. Aún así, Dios le encarga esto a Tito. No le debes hablar duramente, pero sí debes aconsejarlo. Eso no quita de que hay ancianos que tienen sus costumbres encima, pero que debemos hablarle la palabra de Dios. Amén. Tenemos que ser valientes. Sean sobrios, dice. Sean moderados o templados. Nefaleo es la palabra en griego, circunspecto, estar libre de la influencia de los tóxicos. Y como en ese tiempo era muy costumbre la embriaguez,
de que la gente se largara a tomar desmedidamente, busqué textos referidos a eso y encontré Efesios 5:18, que habla justamente de la embriaguez del vino y de la cual no debemos estar llenos, sino de el lleno del Espíritu Santo. Y dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Los ancianos deben vivir la palabra de Dios para poder modelar el Evangelio también. El Evangelio es para todas las edades. El cristiano debe ser templado o moderado en todas las cosas, no solamente, como le decía, en el alcohol, sino en todas las cosas. Hay muchos ancianos que, no digo que los de acá, son refunfuñones, son quejosos, nosotros también a veces, así que... Pero debemos amarlos como Dios los ama, y amor significa respeto y exhortación. No por eso voy a dejar de exhortar a un hermano porque es grande o porque es anciano. Tenemos esa responsabilidad también. Ellos no pueden excusarse por su edad. No, ellos están llamados a que sean ejemplo de la sana doctrina, principalmente. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 6:12 dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Hermanos ancianos, seamos sobrios en aquellas cosas que permiten en sus vidas. Sean sobrios. Serios, dice la palabra. Serio no significa de cara larga, ¿no? Están así todo el tiempo. No. Serios significa está hablando del carácter. Hay veces que nosotros también hacemos esa carita de viejo, ¿no? Pero no. Serios. Jugamos a veces con Santi los caras largas. Este serio está hablando de otra cosa. Sean sobrios, serios. Estaba refiriéndose a venerable, honesto, honorable. 1 Timoteo 3:8 dice, hablando de los requerimientos a los diáconos, que debían ser honestos. Y esto que nos deja la palabra de Dios, los requisitos para los ancianos, los obispos y los diáconos, es para todos, no solamente para ellos, para todos los creyentes en general. Deben ser honestos en el hablar, en el vestir y en los gestos, como aquellos a los cuales seremos dignos de respeto. El anciano debe ser digno de respeto. Aquellos llevan vidas, aquellos hombres, lo de ese tiempo, llevaban vidas que no agradaban a Dios. Y por eso Dios le habla primeramente a los que son cabeza del hogar. Quizás muchos de ellos iban a ser ancianos, iban a tener ese ministerio. La transformación comienza en el hogar, en la familia. Primero la cabeza, al que Dios puso como cabeza en el hogar. Ahí se debe ver el ejemplo. Prudentes, dice, es la palabra sofrón, en griego, que significa seguro, sano de mente, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a pasiones. Ser sensato, cabal, tener sentido común, era una de las características más urgentes que necesitaban los cretenses. Los cretenses eran insensatos, eran desenfrenados, estaban dados a todas esas cosas, más aquellos que iban a recibir la sana doctrina lo iba a cambiar de tal manera que la gente iba a ver, este es el Carlos que vi la otra vez, que estaba tomando por ahí, viviendo con prostitutas, ha cambiado. La sana doctrina lo cambió. La palabra de Dios lo hizo nueva criatura. Sobrios, serios y prudentes es una marca distintiva de madurez. Barclay dice, una de las cosas más trágicas de la vida es la persona que no parece haber aprendido nada con los años. Los años deben contribuir sabiduría. Hay gente que es tan terca
que pasan los años y sigue siendo más terca, más orgullosa. El cristiano debe ser diferente. El cristiano que vive la sana doctrina debe ser más maduro mientras van pasando los años. Más conocimiento de Cristo, estando más cerca del Señor. Su comunión debe ser otra, no la misma del año pasado o de años anteriores. Debemos crecer en madurez, debemos confiar más en Cristo, glorificarle más, exaltarlo más, conocerlo más. Por eso dice, sanos en la fe. La palabra fe es la palabra pistis, que es la palabra credibilidad, confianza en Cristo. Al tener una vida disciplinada, un hombre que ejercita la piedad, podemos estar seguros que al pasar de los años y las circunstancias que puedan ocurrirle, serán un despegue para su relación con Dios, una oportunidad para hacerse más fuertes en su fe en Cristo y fidelidad a su sagrada palabra. Estos ancianos, estas personas que buscan de Dios, estas personas que buscan la sana palabra, la sana doctrina, la sana enseñanza, su fe va a ser más vigorosa en el pasar de los años. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿no? Y va a dar su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Su fe será robusta, pues están siempre con Dios. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb? Tenían la fuerza. Esa fuerza, pero espiritual, la van a tener los ancianos si siguen confiando en la palabra de Dios. Si siguen poniendo en práctica la palabra de Dios. Van a ser sobrios, van a ser serios, van a ser prudentes, van a ser sanos en la fe. Dios requiere esto de los ancianos. De todo creyente, obviamente. Sanos en la fe, está hablando de una fe personal, de una comunión con el Señor personal. Su fe era sana, contrarrestando con la fe de las personas de ese tiempo, que era corrupta, que era desenfrenada. Dice, en el amor, tanto como para Dios, como para el prójimo. A medida que envejecemos, podemos deslizarnos al negativismo y encontrar fallas en todo. Tenemos que esforzarnos en crecer en el amor, el sello distintivo de la madurez cristiana. Hay muchos que van llegando a grandes y vienen otros de acá, otros de allá, pero que esas personas puedan ser sabias y puedan hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, aún en su vejez, porque Dios no se olvida de los ancianos. Hay muchos ancianos que piensan que Dios los olvidó, que Dios no puede cumplir su propósito en ellos, y se dejan. Pero Dios tiene en estima a los ancianos también. Dice en la paciencia. En 2 de Pedro 1:6 dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. La paciencia es la palabra jupomoné, que significa resistencia o aguante alegre, esperanzado. Dice en Lucas 8:15, mas la palabra cayó en buena tierra y dio fruto de perseverancia. Cuando habla de paciencia está hablando de perseverancia. Un anciano cristiano es un anciano que sigue perseverando en la fe que conoció hace mucho tiempo, ¿no? Y Pablo le recalca a Timoteo, y que desde las niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Y Timoteo seguía creciendo y seguía conociendo a Dios, seguía glorificando a Dios, seguía centrándose en la sana doctrina. Se puede, hermano. Con la ayuda de Dios se puede. Podemos vivir en una generación maligna y perversa. Si nos aferramos fuertemente a la palabra de Dios, podemos hacerlo. Podemos glorificar a Dios con nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar muchas veces un montón de cosas que Dios nos pide, que no necesariamente son pecados, pero sí que nos quitan nuestro tiempo con Dios. Sacrificar eso y rendirnos al Señor completamente. Así glorificarlo en este tiempo y vivir vidas que le agraden. Así que en medio de esa generación, en medio de esa
gente donde la iglesia tenía que ser reestructurada, reformada, transformada por el verdadero evangelio, porque el evangelio, la sana doctrina llegó a través del apóstol Pablo, a través de Tito en ese lugar. Iban a haber cambios, un montón de cambios. El proceso quizá iba a doler, pero era para bien. Así que, hermanos, dejemos que la palabra nos transforme. Dejemos que la palabra haga la obra en nosotros. Quizá nos va a doler, nos va a pedir el Señor que dejemos un montón de cosas, pero debemos agradarle al Señor. En eso se debe resumir nuestra vida, glorificar a Dios, exaltar su nombre, conocerlo. Así que, no sé qué tipo de vida estás viviendo en este tiempo. Si estás viviendo una vida centrado en la sana doctrina o te estás desviando. Dios conoce, Él lo sabe. Pero te animo, hermano, a que en este tiempo puedas venir en arrepentimiento al Señor, puedas derramar tu corazón como agua delante del Señor. El Señor dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos está esperando para transformar nuestra vida, para hacernos mejores creyentes, mejores cristianos, bíblicos. Así que la palabra fue dada, el Señor nos habló, está en nosotros la decisión que vamos a tomar en esta noche. Y si todavía no has puesto tu fe en Cristo, puedo hablarte de este Cristo que transforma, que hace nueva todas las cosas, que murió en una cruz por tus pecados y que está sentado a la diestra de Dios, esperando a esa iglesia amada, un momento de reunirse con ella. Y la iglesia y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús, te esperamos. Padre, te honramos en esta noche, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza por el sacrificio glorioso de Cristo. Gracias, Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias porque moriste en la cruz por nuestros pecados. Señor, porque te levantaste de la muerte con poder, en el poder del Espíritu Santo, Señor, y también has levantado nuestra vida. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que nos resucitará a nosotros, es el que nos levantó a nosotros. Gracias, Padre, por Cristo, por el sacrificio glorioso en la cruz, porque se levantó de la muerte, Señor, porque está sentado a la diestra de Dios, Señor, y hoy nosotros podemos tener esta confianza y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Hoy como iglesia nos presentamos delante de ti, Señor, para honrarte, para glorificarte, para pedirte perdón, Señor, por muchos pecados que hemos cometido en la semana. Señor, nos acercamos delante de ti con un corazón sincero. Dice tu palabra, Señor, que un corazón quebrantado, un corazón que se quebranta delante de ti, tú no lo vas a despreciar. Señor, en esta noche nuestro corazón está quebrantado y quizá tu palabra está obrando en aquellos que no te conocen. Señor, te pido, Señor, que obre la conversión, que tu palabra, Señor, caiga en esa buena tierra, Señor, y pueda dar al 100%. Te honramos en esta noche, te glorificamos. Ayúdanos, Señor, a que podamos amar a los ancianos, a que podamos vivir, Señor, en nuestra familia la sana doctrina y, Señor, que como iglesia, pero principalmente como familia, podamos darte la gloria de Dios. Señor, que los vecinos y que la gente que nos conocen puedan decir, Martín ha cambiado, Jessica ha cambiado, pero no han cambiado porque lo hicieron por su propia fuerza, sino porque guardamos tu palabra, porque tú estás haciendo la obra en nosotros, Señor, porque la gente va a ver, Señor, si hemos sido transformados por el Evangelio o no. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a dar buen testimonio de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.